Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz. Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y, aunque algo o muy resfriada, sigo aquí en mi puesto de combate. Me pareció que hace poco más de una semana finalizó el Mundial de Fútbol de 2026 y supongo que a muchos argentinos, también entre ellos, nos ha dado una suerte, hemos sentido una suerte de vacío, como si se hubieran apagado las luces, se acabó la ilusión que nos sostuvo en vilo durante, creo que cerca de 20 días. Y que nos dio lugar a juntarnos con otras personas, a ver los partidos, a compartir esa cosa de nuestra identidad. Y como yo realmente pienso que el fútbol es una actividad importantísima que forma parte del ADN de la cultura argentina, me pareció que era esta una buena oportunidad, nuestro programa de radio, de Argentina en su cultura, para ver cuál es el significado del fútbol dentro de nuestra cultura, que atraviesa todas las franjas etarias y todas las clases sociales. Bueno, podemos decir que claramente en Latinoamérica, Brasil y Argentina dominan el fútbol mundial por una historia y una cultura futbolera que no dependen de la riqueza económica. Ahora, ¿por qué la pelota, la cultura iba a decir, por qué la pelota obedece a la cultura y no a la economía? Bueno, estuve leyendo algunas aseveraciones, comentarios, una nota de un sociólogo, Daniel Steingart, especializado en América Latina, que opina, y acá lo cito, dice: en Sudamérica casi no hay competencia de otros deportes por el talento joven. Acá todos quieren ser futbolistas. Mientras que en Europa y en Estados Unidos el talento se reparte entre varias disciplinas. Y luego, también lo cito, reitera o agrega: el fútbol llegó cuando la región se estaba urbanizando rápido y terminó formando parte de la identidad nacional. Yo estoy absolutamente convencida de esto. No solo, o sea, de alguna manera, aunque evito ser autorreferencial, yo puedo decir que crecí en un hogar de 3 hermanas mujeres, con un padre artista absolutamente dedicado a los temas culturales, y en mi casa de infancia, de adolescencia, de toda la vida, puedo decir, porque mi mamá decía: no puedo cocinar si no me pongo a escuchar a Mozart. Bueno, el fútbol no entró en mi casa, pero la vida me dio 3 hijos varones y me volví una madre y una intelectual futbolera. Bueno, saliendo de la referencia, según la historia contada por la Asociación del Fútbol Argentino, este deporte llegó al país a través de los puertos, todo nos llegó a través de los puertos, con la presencia europea, y desde 1840, fíjense
Estoy hablando de casi 200 años, no tanto. Ganó popularidad para comenzar a ser practicado por todos. Las calles y los potreros se convirtieron en cuna de talentos. Empieza por el fútbol libre potrero, así se lo llama, cuando los chicos toman cualquier espacio amplio, cualquier descampado, cualquier esquina vacía de la ciudad, cualquier campito en las afueras de los pueblos, y eh, con pequeñas arquerías, muchas improvisadas, eh, se largan a jugar al fútbol. Se calcula que al menos 80% de los argentinos reconoce haber jugado con una pelota de fútbol libre en vivo una vez en la vida. Y es mucho decir. Bueno, respecto de los demás países de nuestra región, podemos decir que Uruguay es un verdadero superdotado. Con menos de 4 millones de habitantes, fue 2 veces campeón del mundo, piensen, con menos de 4 millones de habitantes. Brasil y Argentina están a la cabeza en cantidad de mundiales ganados, en ese orden. Más Brasil, luego Argentina. Pero Uruguay lidera en proporción a su cantidad de habitantes. El Producto Bruto Interno explica parte del éxito en los deportes olímpicos, en cambio, que requieren mucha inversión e infraestructura. Por eso los deportes olímpicos no tienen un gran desarrollo en nuestro país o en nuestros países comparativamente con los países europeos o los del norte de América. El fútbol es diferente. Solo hace falta una pelota y una cancha. Por eso brilla en contextos de pobreza. Y es difícil encontrar en nuestras sucesivas selecciones de fútbol que sus integrantes pertenezcan o hayan nacido en el seno de las clases media altas, digamos más bien en las clases más populares, a lo sumo algún sector de la clase media baja. La Pampa Gringa, que abarca Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Uruguay y el sur de Brasil, combina, curiosamente, alto consumo de carne y altos índices de pobreza. Podemos decir que hoy los mejores jugadores sudamericanos se forman en clubes sociales, en clubes locales, en pequeños clubes, y luego pasan también a los clubes de la A y de la B, pero emigran jóvenes a Europa, donde se perfeccionan, donde van valorizándose, porque ustedes saben que los jugadores de fútbol se venden en millones de dólares y euros, y vuelven a jugar para sus selecciones en las copas internacionales. Esto es lo que pudimos constatar cuando terminó recientemente nuestro mundial. Gran parte de nuestros jugadores, con Messi a la cabeza, Messi volvió a Miami, al Inter, y otros volvieron a sus clubes europeos. Ahora, en África, en cambio, ocurre algo diferente. Los jugadores de origen africano que van a jugar a las grandes ligas europeas terminan nacionalizándose europeos. Los nuestros no, siguen siendo argentinos. México es un país grande, pero su ecosistema de clubes se desarrolló más tarde y nunca logró el mismo rendimiento que los sudamericanos. Hay que reconocer que México en muchos sentidos es una potencia en América Latina,
qué duda cabe, las fortunas que hay en México y también la gran segmentación social, ¿no? Pero generalmente en el fútbol, en los mundiales, termina quedándose en octavos. Hoy en Argentina podemos calcular la existencia de entre 250 y 300 clubes disponibles para que jueguen nuestros chicos. Para ser considerado un club en Argentina, obviamente debe atenerse a las regulaciones de la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino. Ahora, ¿qué ofrecen los clubes? Educación no formal, fomentar la identidad nacional, representan el trabajo en equipo, ofrecen fortalecer la empatía, generar valores de equipo. Es fundamental para los argentinos y todavía nos cuesta mucho en los ámbitos medios y altos y en los ámbitos intelectuales trabajar en equipo y participar en actividades, desarrollar habilidades obviamente en los chicos y participar en actividades que mejoren los entornos donde ellos viven. Los clubes de barrio podemos decir que son un semillero de los grandes clubes de fútbol argentino. Tratan de rescatar a los chicos de la calle y cultivan en ellos disciplina y pertenencia por vestir los colores de su club, los colores de la famosa camiseta. Bueno, históricamente algunos sectores sociales elevados han sostenido que el fútbol es una herramienta de propaganda para disfrazar los problemas del país. Son sectores reducidos, ¿no? Pertenecen a estratos sociales altos. Creo que esto no es una constante, sino una excepción. No podemos, sin embargo, olvidar que durante el gobierno de Videla, la dictadura donde se conculcaron todas las libertades, esa dictadura donde se torturaba y se desaparecía personas, se organizó el Mundial del 78 como un modo de distraer a la gente de lo que estaba ocurriendo en la Argentina, que fue una manera de distraer a la sociedad en una etapa en la que los derechos humanos estuvieron totalmente conculcados. Los clubes recaudan millones de dólares cada año, gracias a la cantidad de patrocinantes e incluso de empresas o clubes extranjeros que fichan a sus jugadores. La AFA reporta ingresos superiores a 300, de lo que estamos hablando de todo lo declarado, ¿no? Millones de dólares en patrocinios. Esto se entiende si pensamos que en la final de Qatar se calcula, aquella famosa final donde salimos campeones del mundo en 2022, se calcula que 40 millones de personas miraban el partido en vivo en el país. Y hablando de las figuras que han sido símbolos de nuestro fútbol, podemos hablar de, obviamente, Maradona y Messi como las mayores figuras. Fueron el pasado y el futuro en algún momento. Messi ya no es el futuro, tampoco, en la selección argentina. Y funcionaron como embajadores de la Argentina. Y sin duda hay más personas en el mundo que conocen a nuestro país por sus actuaciones individuales que por los políticos u otras o por X obras en particular. De todas maneras, antes de terminar esta introducción, yo quisiera comentarles que se hizo, lamentablemente ya cerró, cuando yo me enteré ya había cerrado, una exposición de fútbol, la primera muestra de fútbol que se montó en una galería de arte, la Galería Zurbarán, como un homenaje al fútbol argentino, y que se tituló 78, 86, 22.
son obras de un artista, Enrique Burone Rizzo, y reúne pinturas, instalaciones y también objetos inspirados en los mundiales ganados por la Argentina. Recorre momentos históricos de 1978, de México 1986 y de Qatar 2022. Estuvo montada lamentablemente hasta el 10 de junio y en estas pinturas, en estas instalaciones, Maradona, Messi y Di María, Angelito Di María, aparecen como las figuras protagónicas. La obra maestra, por ejemplo, les cuento algunas. Es un cuadro de 50 centímetros por 1,5 metros que retrata la secuencia del histórico gol de Maradona a los ingleses, que ha quedado en la mítica historia de los argentinos en México 1986. Considerado el gol del siglo en el partido del 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca. También estuvo la recorrida de Burruchaga, que significó el gol de Argentina sobre los alemanes en México, y hay una pintura de Maradona llevado en andas levantando la Copa del Mundo. Algunos de los jugadores del equipo de Bilardo recorrieron esta muestra junto a invitados, coleccionistas de arte y referentes del deporte y la cultura. Otro de los cuadros, por ejemplo, es el festejo de Mario Kempes, llamado El Matador, que fue el goleador del Mundial frente a los holandeses. En las creaciones vinculadas al Mundial de Qatar, más reciente, 2022, se destacaban en esta muestra los cuadros de Messi haciendo el topo Gillo a Van Gaal, luego de haber convertido un gol a los Países Bajos. Van Gaal era el arquero, obviamente. Está también el festejo de Ángel Di María del gol a Francia, bautizado como un ángel en la cancha. Y Sueño Cumplido es otra pintura que tiene a Messi besando la Copa del Mundo. Hay un enorme cuadro de la Bombonera y otra gran pintura del Monumental, Lionel Scaloni acariciando la copa y una caricatura de Maradona hablando con Bilardo. La muestra además, y con esto cierro, incluía 2 instalaciones. Adelante estaba el santuario del Diego en color rojo, con una foto de cuando Maradona jugaba en Argentinos Juniors, el Gauchito Gil, un billete de las Malvinas, un rosario, la Virgen de Luján y una pelota pulpo. Hay otra que recuerda el Mundial del 78, con imaginería de Clemente, o había otra, porque ya cerró la muestra, y un disco de la canción oficial que los que son más mayorcitos, como yo, todavía la recordamos. Bueno, estimados oyentes, después de este paneo sobre algo que es mucho más que una pasión argentina, que nos identifica, que nos convoca también a reunirnos, a unirnos, cosa que a veces nos cuesta, paso a recibir a mis invitados. Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz. Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir a una amiga de nuestro programa. La hemos tenido con nosotros más de una vez en Argentina en su cultura, a María Rosa Lojo, una grandísima escritora que ha escrito maravillosas novelas con personajes femeninos, que ha rescatado a las mujeres del anonimato de nuestra historia argentina, pero que también es una profunda investigadora en los mitos populares de nuestro pueblo. María Rosa, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Magdalena, una alegría estar en este programa de nuevo. Igualmente nosotros, así que somos todo oídos, contanos.
Bueno, con respecto a lo que escuché comentar sobre esa muestra, se engancha perfectamente con el tema que aborda en un libro que me lo volvieron a editar en Alfaguara Ah, qué recientemente. bien. Claro, Cuerpos Resplandecientes, Santos Populares Argentinos. Tiene un nuevo cuento, salió no hace mucho el libro, y un nuevo cuento dedicado justamente a Maradona. Eh, Ay, no me se llama, digas. claro, se llama Un milagro que no se acabe nunca. Que eso fue Maradona para nosotros y lo sigue siendo, Ay, porque bueno, sí. Maradona es como Gardel, Gardel cada día canta mejor y Maradona cada día Maradona igual. mejor. Ay, sí, qué lindo que vos que sos un intelectual, para tantos que nos escuchan, digas eso, porque a mí también me conmueve la figura de Maradona y sobre todo la tristeza de cómo murió, ¿no? Por eso Maradona está en ese panteón popular. Él fue Sí. más que un santo popular, es decir, fue algo así como un dios en vida casi. Alguien Ay, tocado, se sí. los había tocado por la mano divina, ¿no? Que excedía todo lo normal, esperable en un ser humano cuando estaba sobre la cancha. Pero tenía debilidades y caídas profundas. Y eso lo Sí, hacían especialmente conmovedor también, porque por así como era supuesto. genial, y eso Profundamente humano. era profundamente humano y débil. Y los santos populares, a diferencia de los santos que están oficialmente canonizados, justamente se caracterizan por ese costado vulnerable y débil, la mayoría de ellos, ¿no? No hace falta que sean figuras de virtud ejemplar. Tienen que provocar empatía, provocar identificación en las personas, tienen que haber pasado por pruebas y sufrimientos, cosa que sabemos bien que ocurrió con Maradona y vos acabás de mencionar Sí, cómo murió, un hecho una muy tristeza importante como murió. para el fenómeno de santificación popular. Un hecho muy importante es la muerte trágica, la muerte que no debió ser, la muerte entre padecimientos. Por eso, bueno, hay figuras, el caso de Gilda, que está en la tapa del libro. Bueno, el libro no lo tenemos Ah, lo muy tengo bien, muy acá. bien. Está en la tapa de un artista argentino, Damián Rucci, la tapa muy linda Muy de bien, muy Gilda. colorida la tapa. Sí, bueno, está llena de lo que fue Gilda, ¿no? Vida y Ay, alegría. sí, sí, tal Sí. cual. Y también Diego fue vida y alegría. Ay, sí, cuánta alegría nos dio. A Es que veces eso es lo cuando que él veo quería, tapes ¿no? de él, digo, qué simpatía derramaba. Sí, sí, totalmente. Y bueno, yo tomo en el cuento, no voy a spoilear, decir en qué contexto No, no, aparece, no, no que eso queremos van a ver los comprarlo. lectores, pero tomo en el cuento un episodio que no es tan conocido de su vida. Es cuando le entregan a Maradona en Oxford, en la Universidad de Oxford, el diploma de maestro inspirador de soñadores. Un No, título maravilloso. nunca lo leí, nunca lo Sí, supe, sí, es no, eso hay nuevo. videos y todo, yo estuve investigando el tema, ¿no? Así que, pero fue un becario argentino de Oxford que había sido muy pobre, más pobre aún que Maradona, Esteban Sicello, que hoy día es profesor, es un políglota, es profesor de lingüística, eh, ahí en Inglaterra, y en ese momento era becario, y propuso darle a Maradona ese título. Y Maradona, el vencedor de los ingleses, fue a recibirlo. Y dijo cosas hermosas bueno, yo rescato en el cuento, ¿no? Dice, está parafraseado, somos personas comunes, aunque con una vocación especial. Damos felicidad a miles en todas partes, a millones, diría yo, ¿no? Eso es Sí, el fútbol. Lo único que me importó siempre, esa belleza, esa alegría. Solo quería jugar, jugar y jugar. Ese era mi sueño, mi meta, mi destino. Eh, me vas a hacer llorar. Maradona en ese discurso que da defiende al fútbol como una de las bellas artes. Ay, Él lo mirá, transformó en eso, en un arte realmente, en qué un ballet. maravilla. ¿Y ese discurso lo hizo en Oxford? Sí, ese discurso lo dio en Oxford. Es un discurso que está muy bien, es muy elocuente. Él en ese momento pensaba en fundar un sindicato universal de jugadores, quería que se los considerase como artistas, no como mercenarios, como gente, bueno, que era singular y que aportaba, o sea, quería sacarlos un poco del mero comercio, ¿no? Que se viera otra cosa en los jugadores y que además se dejara de verlos
como analfabetos que no sabían nada más que patear. Aunque pateara Exacto. maravillosamente, como él, ¿no? Que era un tipo, por cierto, muy inteligente, no era un intelectual, Pero pero era de es que Maradona. nadie de esos jugadores que hemos visto en la selección, de Maradona mismo, de otras selecciones, puede pensar que podés llegar solamente con capacidad física. Hay Y no, cerebro detrás de esa por capacidad supuesto, física. como un ajedrez el fútbol. Por eso a mí me encanta Sí, lo de sí, tu tema, el de los mitos populares. María Rosa, vos lo sabés, yo desde mi carrera, y además teníamos materias en el último año, estudiamos mucho sociología del arte, y a mí siempre me ha apasionado el tema de los mitos, desde los griegos hasta hoy, ¿no? Porque los mitos, como vos estás planteando, son realidades estructurantes de una sociedad. claro, son constitutivos, construyen imaginarios sociales, por supuesto, Exactamente, nos porque dan identidad. la gente común, cuando vos decís son mitos o hablas de mito, identifican mito con mentira y el mito No, al es una contrario. verdad. En su sentido verdadero, el que le da Mircea Eliade, Mircea al Eliade, contrario, el claro. mito es la verdad revelada, la verdad El profunda. mito es la verdad Claro. revelada en la realidad. Sí, sí, sí. Esto, por supuesto, no estamos diciendo ni que Maradona fuera perfecto, ni que fuera No, 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 no tiene que ver Jesucristo. con No eso. tiene que ver con eso, pero tiene que No, ver con la función que cumplió en la sociedad, lo que se esperaba obvio. de él, que era muchísimo, la verdad que y eso también lo quebró en cierto modo, por su Sí, propia porque la fragilidad. sociedad te convierte, te demanda, ¿no? Sí, la Te demanda era chupa. continua, era continua. Mira, acá hay un parrafito que voy a leer, son dos líneas que tiene que ver Léelo, con a ver. esto, cuando el personaje de Maradona se encuentra en cierta dimensión con la mujer mayor, que de alguna forma es un alter ego mío, que lo va a ver, lo va a interpelar y le pregunta varias cosas, le dice, bueno, ¿por qué? ¿Quién es él realmente? ¿Por qué habla en tercera persona? Porque dice que él es Maradona. ¿Por eso te gusta tanto hablar en tercera persona, como si Maradona fuera otro? Es que es otro. Yo soy el precio de Maradona, nada más. ¿Vos te inmolaste para que Maradona exista? No es eso, me equivoqué y pagué. Lástima a nadie. Pero a veces me cuesta demasiado cargarlo encima, soportar ese peso. ¿Sabe lo que es escuchar siempre en cada partido el nombre de Maradona cantado miles de veces? Uno solo frente a tantos, uno del que lo esperan todo, que no les puede fallar. Me dejo la vida sobre la cancha para que Maradona pueda tramar su juego. ¿Y por qué justo a vos te tocó ese don? Habría que preguntarle al Barba. A lo mejor me lo gané, a fuerza de tanto desearlo desde que era chico. Pero yo me voy a morir como cualquiera. Soy un puente, un canal, nada más que a veces se quiebra. Queda Maradona, queda la belleza, queda la alegría. Ay, lo voy a comprar, lo voy a comprar. Qué hermoso, qué hermoso. Qué lindo que estés trabajando estos temas, ¿eh? Y Y que sí, estés Maradona se lo publicando, merecía, porque le se lo damos, se lo merecía, merecía, sí. porque Maradona se lo merecía y realmente he escuchado tales vulgaridades acerca de él, ¿no? Bueno, decime, y a vos, para resumir, Sí. eh, ¿qué te parece que digamos, este mundial nos dejó a los argentinos como argentinos? No, no que me hables de los partidos de fútbol, no vamos a hablar de eso, ¿no? Ujú. Bueno, los mundiales siempre nos unen. Es Ahí de las está. pocas cosas que realmente nos unen. La selección Exactamente. nacional nos encolumna atrás. Y Eso lo ojalá dije como yo, país, dije lo mismo en el editorial. absolutamente, digo, ojalá como país nos gestionáramos de tal como gestiona la selección su equipo. Ojalá jugáramos en equipo como la Exactamente. selección argentina. Ojalá jugáramos en Ojalá, equipo, ojalá. ¿no? Bueno, en este Y, momento creo que es un momento muy difícil y Messi es un muy buen capitán que contrarresta los excesos que vemos en otros lados, ¿no?
las desmesuras Exactamente. que vemos en la vida política, las agresiones, bueno, todo ese mundo que estamos viviendo y que es tan duro y difícil de transitar. Maradona, bueno, en su momento como capitán también fue bueno, pero Sí. Messi, que es el actual, con su templanza, con La su mesura que virtualidad, tiene. con su Mira, mesura, es como el contrapeso. y Y además el contrapeso, pero además la verdad que hay en Messi. Porque sí, verlo a Messi llorando totalmente el último auténtico, partido, yo te juro, hubiera dado no sé qué por abrazarlo, porque, totalmente. porque es un ser auténtico, no esconde nada. No, esa foto que otros interpretaron tan mal como que Maradona les daba la espalda a los españoles, no, Maradona estaba agradeciendo a su hinchada, y Messi estaba Total, agradeciendo a su hinchada, estaba exactamente. mostrándose a corazón descubierto, realmente era así. Y bueno, y otra cosa que Bueno, paradójicamente nos unió durante el Mundial fueron tantos ataques a la Argentina como nación, a su sí, construcción como nación, que la verdad es que el que diga las cosas que se dijeron no conoce cómo funciona este país. exactamente, No hay exactamente. manera, porque no es que la Argentina, Desgraciadamente tenemos mucha gente adentro que hace mala prensa de la Argentina. Yo siempre digo que a mí, y con esto voy cerrando, si no voy a sí, dejar a sí, tus colegas sin minutos, siempre me entristece cuando me ha tocado viajar tanto esa mala costumbre de los argentinos de hablar mal de nosotros y hacerlo en el exterior además. sí, bueno, esto nos unió a todos, Nos encolumnándonos unió. detrás de las cosas que tenemos buenas, que no son tan Buenas, buenas, y una de no, ellas es son unas la cuantas. capacidad de integración. Esto Exacto. no implica que no haya diferencias sociales, que no haya desigualdad, no estamos negando todo No, eso. Pero en Argentina nunca hubo segregación o sea, no, segregación no, por total como en favor. otros países después de la esclavitud. Hoy día, bueno, podemos decir que somos la mezcla que somos y, Exacto. y vivimos. Bueno, Que, amiga, te agradezco un montón y bueno, te estaré mandando el link del programa, Va que a ser un además está gran en Radio gusto Cultura. escucharlo y bueno, y gracias por la invitación otra vez. Un gustazo, María Rosa. Hasta pronto. Hasta Hasta la pronto. próxima. Hasta las 23 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Faíaz. Estimados oyentes, tengo la alegría de recibir en mi programa a Sergio Holguín, que es un antiguo compañero, invitado en nuestras andanzas en las ferias internacionales del libro de Frankfurt y de otros lugares que me tocó organizar y donde realmente Sergio Holguín, que es un excelente escritor, eh, bueno, compartimos momentos muy buenos representando a la Argentina. Bueno, ¿qué me contás de este post mundial que, como te decía en el off, me dejó como una suerte de angustia posparto, la sensación de vacío? ¿Qué tal, Magdalena? Bueno, un gusto ¿Cómo estar acá estás? charlando con vos. Bien, bien, bien. Sí, bueno, a ver, siempre el momento post-mundial hay una especie de resaca que uno siente después de estar embriagado de muchas cosas. Los futboleros, sobre todo de fútbol, porque no solo vemos los partidos de Argentina, sino todos los partidos que uno puede ver a lo Sí, largo de un mundial. Y pero también de esa cosa, de esa sensación de estar todos de un mismo lado y vas por la calle y vas las banderas argentinas y el tema de conversación es solamente los partidos de Argentina. Hay como una especie de mancomunión que, exacto. que después se extraña, ¿no? Después no está. Extraña porque los Claro. argentinos no tenemos tantos factores de mancomunión, digamos. Sí, 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 y porque el fútbol tiene eso, ¿no? De lo que decía la canción de Serrat, ¿te acordás esa canción Fiesta, ¿no? De la fiesta de San Juan, cada cual comparte su pan, su mujer y su gabán. Y acá Sí,
así de fiesta que dura muchos días, sobre todo para Muchos Argentina, días. para Argentina que por suerte siempre avanzamos mucho en los mundiales, dura mucho tiempo eso, ¿no? Claro, dura casi Y, todo el mundial. claro, sí, sí. Entonces hay como una sensación de fiesta permanente donde suspendemos otras cuestiones, ¿no? Y después Sí, cuando es eso. termina, que te quedas raro. Vos dijiste dos palabras claves, ¿no? Primero dijiste, cuando se termina, se nos acabó la ilusión. Sí. Palabra clave, ¿no? Y me acordé del final de Pedro Páramo, Mm, que dice, cuando se le murió la ilusión, ¿qué hace Pedro Páramo? Se sienta a contame, no me morir, acuerdo. Sí, se sí, sí, sí. sienta a morir. Pero me vi así, la palabra ilusión. Y cuando la dijiste me refrescó de nuevo, Hay ¿no? algo de eso, ¿no? Pero por otro lado, todos los que nos gusta el fútbol sabemos bien que el fútbol siempre da revanchas, que nada es definitivo en el Claro, por fútbol. Entonces, supuesto. dentro de 4 años tenemos otro mundial, donde Argentina incluso va a tener partidos de local, y además en el intermedio tendremos Copa América, esas cosas que también Sí, por ilusionan al supuesto. hincha, ¿no? Mm, Sí, además se estimula lo colectivo porque nos falta juntarnos desde lo colectivo, no sí. solamente con los amigos. Claro, bueno, eso se notó especialmente, creo, cuando fue en el Mundial anterior los millones de personas que salieron a festejar y a recibir a la selección sin que hubiera ningún tipo de problema, porque eran millones de personas en la calle y no hubo ningún tipo de, más Ni allá de algún uno. accidentado, qué sé yo, no hubo ningún tipo de problema real. Y eso era después, viste, de mucho tiempo que veníamos de la pandemia, era la primera vez que Sí. como comunidad podíamos salir todos juntos a festejar algo y se notaba Bueno, mucho, ¿no? yo creo que, si mal no recuerdo, fue de las mayores, probablemente la última gran alegría, inmensa alegría popular que tuvimos, Y sí, la sí, sí, de, sí. la de, porque además se replicó en otras plazas del país. Claro, totalmente, sí, 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 sí. Y Y eso además, realmente lo consigue, hoy por hoy lo consigue el fútbol, esa movilización, ¿no? Es muy exacto. difícil entenderlas incluso desde lo político, entenderlas, uno lo puede entender, pero es difícil que eso se produzca desde otro lugar, ¿no? Bueno, la despedida del Indio Solari también tuvo mucho también Exacto, de eso, ¿no? de De una ritual, sociedad, en ese sentido, en ese caso, unida no por el festejo, sino por el dolor. Lo por el que, por dolor. otra parte, habla de una sociedad argentina muy madura, ¿no? Que es capaz de salir a festejar o a expresar su dolor sin que haya ningún tipo de problema, ¿no? Sí, lo del Indio Solari fue, y bueno, porque tiene que ver, yo acabo de entrevistarla a María Rosa Laujo, que trabaja tanto en Sí, los mitos populares, y bueno, justamente el Indio Solari tiene que ver con eso. Y las sociedades nos estructuramos en torno a mitos. Más allá claro. de, ¿no? Sí, por supuesto, sí, sí, es algo que nos marca a todas las sociedades, ¿no? Vivimos en un mundo donde, bueno, uno construye su nacionalidad, su comunidad a partir de discursos, a partir de relatos sociales, ¿no? Y ese relato social nos mantiene unidos, nos pelea, depende de lo que estemos hablando, ¿no? No, y además recordemos en este mundial, esto que pasó hace muy pocos días, Sí, sí, que cuando terminó el partido con los ingleses, sí, la, o sea, eso también es una expresión de nuestra identidad. sí, La totalmente. gente se volcó a las calles, al obelisco y pasó en todo el país. Hay algo realmente admirable en la selección de fútbol y que me parece que es algo que es para estudiar, porque han sido los que socialmente más han reivindicado el tema Malvinas, Pero ¿no? exacto. Mira, Eh, yo he yo escuchado, no sé, sí. no, te escucho. No, yo pensaba, digo, no sé si en otro tipo de manifestaciones políticas, sociales, deportivas, hay banderas sobre Malvinas. No, no. Pero Entonces, además, ¿cómo lo hicieron?
Sí, Yo sí, sí. realmente lo que me impresiona, porque estuve muy atenta a eso, porque me conmovió ese grupete de chicos que los adoro, los tengo adoptados. Cuando pusieron ese trapo blanco, porque ese era un trapo blanco Claro. y cómo saltaban de alegría. Esa fue la mayor reivindicación de Malvinas, de la causa De los últimos, Malvinas sí, 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 que sí, hemos sí. tenido desde que yo tengo memoria. Y creo que tiene que ver también con eso, ¿no? Fue algo no preparado, fue algo natural, fue algo que estaba en el espíritu y se concretó en algo físico que, como vos bien lo definiste, trapo, que es la palabra que usamos los hinchas para definir a las banderas, ¿no? Los Claro, hinchas de fútbol hablamos de trapo, no de banderas. así, Claro, y eso me parece que hay algo de, ahí hay como ese cruce de lo político, pero también con lo futbolístico, que es la reivindicación de lo que por sos supuesto. como hincha, en este caso de hincha de la selección, o sea, hincha de la Argentina, ¿no? Sí, además vos fíjate que yo después pensé que a mí me parece enormemente valioso lo que hicieron, porque no son pibes politizados No, que van a trabajar a un, no sé, a una unidad básica o a un barrio sí, carenciado. Son chicos que viven como reyes, que sí, juegan en los mejores clubes del mundo y tuvieron esa empatía. claro. Porque me parece que la causa de Malvinas, como la entiende la sociedad argentina, es una causa que atraviesa a toda la sociedad, no es Ahí de está. un sector. Es por eso que resulta muchas veces muy desconcertante que el partido que está en el gobierno no asuma esas banderas, ¿no? Que seguramente sus propios votantes asumen, y no ellos, no los dirigentes. Pues estoy seguro Seguro. que gran parte de los que votaron a Libertad Avanza en las últimas elecciones y en las anteriores, apoyan la causa Malvinas desde lo afectivo, Seguro, desde lo político, desde lo seguro. social. Yo también Eh, creo eso. y es algo que me parece que está bueno porque también hay como puntos de apoyo, ¿no? Para la sociedad argentina. Desde dónde hablamos, desde dónde analizamos nuestra sociedad, de lo que somos. Y nosotros somos eso, somos los que reivindicamos el derecho a que las Malvinas sean parte de la Argentina. Y eso me parece que expresado, como vos decís, por gente que no se destaca justamente por su militancia política ni otro Claro, tipo, es doblemente valioso, triplemente valioso, te diría, pero ¿no? enormemente valioso, Sí, enormemente sí, valioso. Yo creo que me siento orgullosa de que haya ocurrido eso y de que esa imagen, gracias a que tenemos internet como no teníamos de repente hace 40 años en los mundiales, claro. haya dado la vuelta al mundo, Sergio. Sí, 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 y que haya molestado tanto a los ingleses, a políticos ingleses, a dirigentes ingleses, que los medios ingleses hayan tenido que ponerse a hablar de la situación de Malvinas, me parece que son esos Sí, gestos justamente, por lo que decíamos antes, por no estar pensados, son mucho más efectivos que aquellos que a veces se organiza y se plantea desde un lugar más cerebral. Esto fue desde lo afectivo, si se puede esto decir. fue desde lo afectivo, desde Sí, lo sí, sí. visceral, sin Sí, desbordes. sí, 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 desde la Fue alegría, además. ahí está, fue un gesto feliz, de alegría. Claro. Sí, 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 sí. Bueno, Sergio, seguiría charlando, pero mi último entrevistado se va a quedar sin minutos. Ya se está quedando Está casi. muy bien, me Así parece. que bueno, te mando un abrazo enorme y te agradezco mucho Gracias. tu presencia en mi No, programa. gracias a vos por la charla. No, por favor, una alegría verte. Chau, chau. Chao, chao, nos vemos. Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura. Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en mi programa a Osvaldo Quiroga, que es un gran periodista cultural cuyos programas he seguido durante muchos años, muchísimos años, y bueno, lo tenemos hoy en Radio Cultura. ¿Cómo estás, Osvaldo?
Buenas Un noches. gusto saludarte, Magdalena, siempre trabajando por la cultura, siempre abriendo horizontes, así que un gusto estar con vos. Lo mismo. Bueno, estábamos hablando en off un poco de esta. Vos me dijiste, yo no soy futbolero, como tanta otra gente que no lo es. Yo me volví futbolera realmente a partir de criar tres hijos varones y Claro, ah, increíblemente porque en mi casa no entraba el fútbol. Mi padre era artista, era un mundo vedado, ¿no? Y no me lo creo, yo soy a veces capaz de cambiar un programa que tengo o reordenarlo para poder ver un partido de la selección, inclusive fuera del mundial, ¿no? bueno, a mí me pasó exactamente lo mismo que a vos. Cuando mi hijo Pablo, que hoy es un señor bastante grande, cuando mi hijo Pablo empezó, tenía 12 años, 13, se empezó a fascinar con el fútbol. Entonces yo me acuerdo que estaba fútbol de primera, Ajá, veía todos los domingos con Pablo, mi hijo, fútbol de primera. Y claro. ahí me gustaba ver el fútbol y, por supuesto, el lazo con mi hijo siempre fue muy bueno, pero bueno, era muy fuerte, un pibito con su papá mirando fútbol. Sí, Y les fíjate vos qué encanta. curioso, ahora eso mismo me ocurre con mi nieto de 12 años, Ay, qué hijo de maravilla. Pablo. Ah, yo también Bueno, tengo una nieta de 12 años y claro, bueno, otro de pero 8. con esto de lo que estamos hablando vos y yo, lo que surge es cómo crea un lazo familiar importante. Absolutamente, Porque absolutamente. yo te digo, eh, mi nieto está haciendo el ingreso al Pellegrini, es muy, muy inteligente, todo. Pero lo que crea un lazo fuerte es compartir un partido. Es Porque viste compartir. que con Sí. los chicos no te vas a sentar a hablar, no sé, de un tema serio, vos No, 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 no. compartís Y algo. además, viste que los chicos O vas hoy al teatro. están en sus mundos. Yo me doy cuenta de que también tengo una nieta y un nieto más chico, Bueno, pero con mi nieta que también pero tiene ahora, 12 ahora años. dicho esto, que sería lo más lindo que se puede decir, de crear lazos, por ejemplo, con la selección lo veíamos con amigos, tomando un Sí, vinito, una fue, picadita. fue un Ese lindo, lazo que crea fue un lindo es tiempo maravilloso ese. y yo vi muchos partidos del Mundial y me gustó mucho verlos, insisto, sin entender en profundidad la técnica, pero me gustó mucho No, verlos, me gustó además mucho uno la no. selección. pero, pero hay cosas muy, muy negativas. Lo peor de todo son las encuestas. Esto es lo peor que le pasó en mucho tiempo al fútbol, que permanentemente están invitando a la gente a apostar sabiendo que la ludopatía en la Argentina es un problema serio como en otros países del mundo. Y Sí, diciéndole a un nene de 12 años o de 13 o de 14, no apuestes, que es como decirle apostá. Es decir, vos estás en televisión de aire o de sí. cable o de lo que sea, que tenés un rating de 40 puntos, digo con la selección, ¿no es cierto? Y están pasando todo el tiempo publicidades de apuestas. Esto me parece Sí, sí. Ahora, lamentable. te lo entiendo, pero como no tengo muchos minutos y te quiero sacar el jugo, digamos, desde lo cultural, ¿a vos qué te parece que significa el fútbol en la vida cultural de los argentinos? Bueno, Hay- en el ADN a ver, nuestro, de nuestra cultura. por una parte, por una parte, el fútbol bien jugado está dentro del arte, o sea, está dentro del hecho estético. Lindo lo que El, decís. el famoso gol de Maradona en el año 86 es una Exacto. obra de arte que emociona. Fíjate vos, Walter Benjamin decía que la emoción viene de la piel de gallina, eso decía Benjamin, de la piel de Ay, gallina, algo que te pone piel de gallina. ay, no, 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 Y vos nunca. ves, No leí esa frase de vos ves Benjamin. Qué genio, Benjamin. Bueno, y vos ves cuando hay por ejemplo, ese gol de Maradona,
y es directamente una obra poética realizada con el cuerpo, que tiene un montón de intertextos, porque era Inglaterra, intertextos políticos, sociales, culturales, y entonces ahí el fútbol está dentro del campo del arte. Que los Bueno, argentinos somos futboleros, no hay ninguna duda, pero también los ingleses, también los italianos. Cuando sí, vos estás, como has estado vos y he estado yo, en Italia, por ejemplo, digamos, en los lugares donde estuvo Maradona, en Nápoles, en sí, el un mural de ídolo, Maradona, un ídolo, un es un ídolo, y la gente, vos entras a un restaurante y hay una Maradona y una vela. Entonces, ídolo. hay algo que excede. Bueno, eso es lo que planteó María Rosa Lojo en la entrevista, ¿no? Que ella se ha dedicado a estudiar los mitos populares. Y Claro, Maradona tiene ese carácter mítico. por Sí, supuesto. Pero también lo tiene Messi. También lo tiene exacto. Messi. Bueno, han sido dos grandes embajadores nuestros en el Vos mundo. fijate que la verdadera final del Mundial de Fútbol fue con Inglaterra. Psi- Coincido con psicolo- vos, coincido con Psicológicamente, vos. la final fue esa. Ya está. Hicieron lo que tenían que hacer, jugaron muy bien, remontaron algo imposible. Inglaterra era número puesto para ser la selección probablemente campeona del mundo. No lo fue, fue España. Pero Pero no esa fue la verdadera importa. final. Y Sí, culturalmente uno estaba muy emocionado, muy conmovido, bueno, por todo lo que significaba esa final para los argentinos. y Entonces, el además, fútbol, perdón, y el- además seguramente vas a aludir a ese trapo blanco de que las Malvinas son argentinas, en chicos que no son politizados, claro, no son chicos pero militantes, juegan en Europa, en Estados bueno, pero Unidos. lo vio el planeta, lo Lo vio el vio el planeta. planeta, El ese es el planeta no lo poder. vio únicamente la gente en mi barrio, lo vio el planeta. No, lo vio el Entonces, planeta. ahí vos tenés como un fenómeno popular necesariamente también es un fenómeno político, porque es un fenómeno que arrastra multitudes, y una reivindicación tan justa y tan verdadera como la de las Malvinas pega muy fuerte. De hecho, dejó descolocado al gobierno, no sabía qué hacer el gobierno. Es como cuando falleció el Indio Solari, no sabían qué hacer, hicieron todo mal como siempre, porque siempre se todo mal, nunca hacen algo bien. Entonces, esta situación del fútbol y los argentinos es compleja, porque por un lado crea mucho fervor y es parte sin ninguna duda de nuestra cultura, sin ninguna duda, sin ninguna Absolutamente. duda. Y en las Eh, reuniones familiares, a veces cuando hay, o en los grupos, o cuando hay uno de River y uno de Boca, que son nuestros clásicos, digamos, antinómicos, las pulseadas llegan a ser muy divertidas a veces, cuando se toma claro con que humor sí, el tema. claro que sí. Digamos, lo negativo, pero que también es parte, lamentablemente, de nuestra cultura, son los fenómenos de violencia que muchas veces rodean el Sí, fútbol. sí, por Esto supuesto. sería la parte que tenemos que pensar, que lo ideal, ya sé que no se puede, pero no importa, lo ideal sería ver un River y Boca juntos, sería, ¿no? Como Exacto. ver con Sí, los no hinchas de River, tener los que hinchas de Boca, separar, no y tener que no, claro, separar. Pero bueno, forma parte también del ADN de los argentinos, ¿no? por supuesto, el Eh, fútbol forma parte de los argentinos, es imposible y estar fuera del esto, fútbol. Mira, yo por primera vez en la vida, siendo ya una persona relativamente grande, contraté el pack fútbol. No le estoy haciendo propaganda a nadie, menos una empresa, pero digo, sí, quería ver fútbol. Y como todo en mirá, la Argentina es no o te pagás o no lo imagino. ves, bueno, Claro, tuve que pagarlo, pero por primera vez, ¿entendés? O sea, claro, nunca se me claro. había ocurrido. Y hace un Bueno, pero a tiempo, ver, porque tengo ya que me quedé sin sí, minutos. cómo no, Eh, durante no sé cuántos días fueron, 20 días, sí, vivimos un clima que nos unió a los argentinos. sin duda. Sin duda, y con una selección
que salvo cosas que siempre pasan alguna vez, como con la final Obvio. hubo algún entuerto, una selección organizada, donde nadie se salva solo, o sea que políticamente también fue muy importante, Muy bien eso solidaria, que acabas de decir. Nadie y se sí, salva solo. exactamente, y eso mostró la selección. Bueno, muchísimas gracias, te mando un No, abrazo y un abrazo. lindo verte Dale, aunque sea a través de nuestra pantalla de la radio. seguimos en contacto, pero muchas Gracias gracias. Osvaldo, nos vemos Gracias a seguramente en vos. el teatro. Chao. Estimados oyentes, en el cierre no puedo dejar de hacer mención a que el último fin de semana partieron dos personas, dos enormes personalidades del mundo de la cultura argentina, como fueron el arquitecto Ramón Gutiérrez, el mayor especialista en patrimonio arquitectónico latinoamericano que hemos tenido en la Argentina, y también falleció Juan Carlos Di Stéfano, un artista impresionante, que fue mi último envío como comisaria de la Bienal de Venecia en el año 2015, y que era un escultor, fue un escultor inolvidable. Más allá de estos avisos que lamento sean tristes, me despido de ustedes. Espero que hayan disfrutado este programa, este tiempo de ilusión que vivimos con el Mundial de Fútbol y que nos hace tan bien a los argentinos tener un motivo común, una ilusión común, un sueño que nos permita unirnos y funcionar mejor como comunidad. Me despido de ustedes, les deseo una buena semana y nos estamos encontrando el próximo jueves. Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.